vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret. La gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y lavaban las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la alejara un poco de tierra, y sentado en la barca enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón replicó: Maestro, toda la noche hemos trabajado y no hemos pescado nada. Pero confiado en tu palabra, echaré las redes. Así lo hizo, y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Viendo esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque era tanto el asombro que tenía él y sus compañeros viendo aquella pesca que habían conseguido. Lo mismo le pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Hace 15 días escuchábamos en el evangelio correspondiente a ese domingo que Jesús, estando en la sinagoga de Nazaret, leyendo aquel pasaje del profeta Isaías: el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido. Y dice, ¿para qué? Para dar la buena noticia a los pobres, para liberar a los que están cautivos y para anunciar a todos el año de gracia del Señor. Y se nos presentaba hace 15 días el programa para lo cual vino Jesús al mundo. El domingo siguiente vemos nosotros la reacción de aquellos que escuchaban a Jesús en su pueblo natal de Nazaret. Algunos aprobaban admirados las palabras que salían de su boca. Otros se preguntaban: ¿acaso este no es
el hijo de José, el carpintero? ¿De dónde pues saca estas cosas? Otros tuvieron una reacción diferente. Tomaron a Jesús y terminaba diciendo el Evangelio ese domingo que lo empujaron hasta un abismo con intenciones de despeñarlo. Hoy damos un paso más en este quinto domingo del tiempo ordinario. Y el tema de este domingo nos llama la atención en cuanto a lo que hemos sido destinados de parte de Dios, los que somos sus discípulos. Y para introducirnos en esta temática de este quinto domingo, hemos escuchado como primera lectura la vocación del gran profeta Isaías. Ese profeta que tuvo una visión en el templo de Dios, que vio la gloria de Dios y cómo se reconocía su santidad. Cayendo en cuenta, dice el relato inmediatamente, aquel hombre que sería el profeta, de su iniquidad, de su miseria y de su pecado. Y Dios purifica a aquel hombre. La narración es impresionante. Un ángel toma con unas tenazas una brasa ardiendo, encendida, y se la pone en los labios al profeta, purificándolo y limpiándolo de su iniquidad. Algo de esto hace eco el Evangelio de hoy, cuando Pedro, después de mirar la pesca prodigiosa, también se da cuenta que él es un pecador y que necesita purificarse, limpiarse, para poder estar cerca de ese hombre Dios, Jesucristo nuestro Señor. Pongamos los ojos en el contexto histórico de la primera lectura del gran Isaías. Después de haber visto esa magnificencia, esa gloria de Dios inefable, el profeta experimenta la gran necesidad de purificarse y de limpiarse en su interior. Hay un patrón común, tanto en el profeta Isaías como en Simón Pedro, y ese patrón común es necesario si de verdad queremos nosotros cumplir con la misión a la que nos ha enviado Dios. Ese patrón no es otro sino que la virtud de la humildad. Se dan cuenta los dos que son pecadores. Y es necesaria esta virtud de la humildad para dejar de brillar uno y para que el único que brille sea ese Dios con todo el esplendor de su gloria. Pongamos los ojos en el ambiente en el que se desarrolló esta vocación, esta narración del profeta Isaías. El profeta dice lo siguiente: ¡ay de mí! Porque soy un hombre de labios impuros y que habita en medio de un pueblo impuro. Efectivamente, el ambiente en que vivía Isaías, el pueblo estaba desmoralizado. La clase dirigente de aquel momento era la de una situación y de un estado de pecado, de autosuficiencia, de vivir de espaldas a Dios. La dirigencia
religiosa y política. Los reyes habían hecho alianzas políticas de espaldas al pueblo, incluso cayendo en la misma idolatría. Era una situación difícil. Se habían introducido modas, cultos paganos, supersticiones, costumbres extranjeras que habían eclipsado la verdadera doctrina, la enseñanza del Dios verdadero. Estaba de moda el despilfarro, la corrupción que dominaba en la clase de arriba, en los gobernantes. Y como la historia se sigue repitiendo hasta hoy, el pueblo, como siempre, era el exprimido, el explotado y el que vivía en la miseria. Este es el ambiente en que vivía el profeta Isaías. Y a esa situación difícil fue enviado el profeta. Ahora pongamos los ojos en la situación de Pedro. Pedro también es enviado y se le envía a pescar hombres, a pescar las almas para llevarlas a Dios. El símil de los peces que viven en el mar simboliza el mal. Las almas que viven abandonadas a sus instintos, sin más leyes que las de la carne, totalmente desatada, desbordada, en un mundo que nos seduce, que nos engaña, y con el enemigo, el diablo, que siempre nos está queriendo separar de Dios. A esa realidad ha sido enviado Pedro para ser pescador de hombres. Pero antes de seguir meditando estas realidades, permítanme poner los ojos en lo siguiente. Dice el Evangelio que la gente se agolpaba en torno a Jesús. Y se agolpaban aquellas multitudes que tenían deseo, ilusión de escuchar la palabra de Dios expuesta por el Maestro. ¿Qué tenía Jesús? Que lo seguían las multitudes, que la gente se agolpaba en torno suyo. Tenía aquello de lo que carecían los que eran oficiales puestos por los religiosos para enseñar al pueblo. Tenía paciencia, caridad, comprensión hacia los demás. Les hablaba con amor y les hablaba del reino de Dios. Por esto la gente, con hambre de escuchar la verdad, la doctrina, se agolpaba en torno a Jesús. Hay también en este evangelio un dato interesante. Dice la narración que había 2 barcas junto al lago. Y Jesús sube a la de Simón. Y desde esa barca, sentado, enseñaba a la multitud. Aquella barca era el púlpito, el aerópago. Era como hoy los medios de comunicación que nos permiten exponer este mensaje de amor al mundo. Pero aquella barca era precisamente la barca de Simón. Y esa barca representa la verdadera iglesia, la iglesia católica. La barca que en el paso de los siglos es tantas veces mecida y azotada por los ventarrones, por las tormentas. La barca en la que estamos montados ustedes y yo. En la única que se escucha la verdadera predicación y exposición de esta doctrina, que es el amor de Dios. Hay otras barcas,
Nosotros tenemos que subir y permanecer en la barca de Simón, donde está Jesús enseñando esta doctrina de amor y de salvación. Pienso en una Teresa de Jesús que decía constantemente lo siguiente: quiero vivir y quiero morir como hija de la iglesia. Y ante situaciones de persecuciones, de calumnias, de acoso, jamás claudicó esta santa madre y doctora, y jamás se le ocurrió abandonar la barca correcta, que es esta iglesia santa y católica. Cuánta gente buscando solución a sus problemas desacertadamente se monta en otras barcas. Cuántas personas escuchando cantos de sirena abandonan la iglesia católica para montarse en embarcaciones equivocadas que lo llevan al despeñadero y a la condenación eterna. Venga lo que venga, veamos lo que veamos, aun cuando no comprendamos muchas cosas, permanezcamos en esta barca. La barca que vio un San Juan Bosco amarrada a dos pilares que son firmes y que siempre estarán ahí. La Eucaristía, la presencia de Jesús vivo entre nosotros, que solo en esta iglesia y en esta embarcación la vamos a encontrar. Y también el pilar donde está asido esta barca, que es María Santísima, la Inmaculada, Nuestra Señora. Queremos también permanecer siempre en esta barca, aun cuando no comprendamos situaciones que la siguen golpeando y la siguen zarandeando. Aun cuando vengan situaciones que nos hieren en lo más profundo de nuestro ser, porque las escuchamos de personas que esperamos que nos expongan la sana y la santa doctrina. Estamos en esta barca donde debemos remar mar adentro, donde no debemos tener miedo y donde tenemos que trabajar siempre poniendo la confianza humildemente en la fuerza que viene de lo alto. Incurrimos en errores gravísimos cuando nos atenemos a nuestros planes personales, cuando conscientes o inconscientemente prescindimos de Jesucristo. En esta narración del Evangelio se nos ha contado la pesca milagrosa. Y Jesús le dice a Simón: rema mar adentro, dunk in altum. Tira la red para encontrar peces. Jesucristo no era pescador. El de la experiencia de ser pescador es Simón Pedro. Y había bregado toda la noche y no habían cogido un solo pez. El mejor momento para hacer pescas fabulosas es la noche. Los bancos de peces se suelen encontrar en horas nocturnas. Y a media mañana Jesús le da la orden a Simón: rema mar adentro y tira la red. Con todo el respeto que merece el maestro Jesús, Simón Pedro le dice: Señor, hemos bregado toda la noche y no hemos cogido un solo pez. Seguramente Simón pensó: ¿qué va a saber este hombre de pesca? Jesucristo no es de tierra, de costa, de mar, es de Nazaret. Pero el sentido es completamente diferente, porque al dar la orden Jesucristo de lanzar las redes, lo hace en la idea y en el ambiente pastoral.
Y viene aquí la confianza que hizo posible el milagro de la pesca milagrosa. Señor, en tu nombre voy a lanzar las redes. Permítanme hacer un paréntesis ante esta meditación. ¿Cuántos errores cometemos los que pensamos que vamos a realizar fabulosas empresas pastorales solamente con nuestros planes y proyectos? Es imposible que nosotros tengamos una pesca fabulosa de almas si prescindimos de aquel que mueve los corazones para acercarnos a ese Dios. Aquí se hace presente inmediatamente la necesidad urgente de la confianza que debemos tener en el Señor. Y después de esa pesca fabulosa, milagrosa, el Señor le dice a Pedro: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Previo a haber reconocido Simón su miseria, su pecado, cuando le dice al maestro: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador, cae en cuenta Simón Pedro que él no es digno de estar ante aquel que se reconoce como verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Cuántas veces nosotros queremos tener cosechas abundantes, apartando a Dios de nuestros proyectos y nuestros planes? Qué acertado es cuando nos acostumbramos a decir para un futuro próximo o lejano: primero Dios, si Dios quiere, si Dios lo permite. Es un gran peligro incurrir en la autosuficiencia, en la soberbia de pensar que por mis estudios, mis investigaciones, los proyectos serán los mejores. Solamente confiando en el Señor, como lo hizo Pedro, los frutos serán abundantes. Pienso en las misiones que se lanzan a las calles y ojalá que se sigan haciendo de parte de nuestras fuerzas vivas católicas. Pero en esas misiones siempre se tiene que ir con la oración por delante. Sin la oración, sin el rezo, la siembra no va a producir los frutos que nosotros esperamos cosechar. Es necesario que nosotros podamos poner conscientemente dos realidades que aparecen hoy en el relato de esta lectura. La limitación por el pecado que nosotros tenemos, la miseria que hay en nuestro ser. Pidamos al Señor que nos dé la humildad de reconocernos pecadores. Y lo segundo, la confianza que debemos tener únicamente en Jesucristo. En tu nombre, Señor, por tu palabra, Señor, echaré las redes. Y la obediencia de Pedro hizo posible el gran milagro. Me acuerdo que se cuenta en la vida del gran Santo Domingo de Guzmán, el cual se mataba predicando y la gente no se convertía. Como la Virgen le dijo a este santo tan amado por ella: Domingo, siembras mucho y riegas muy poco. Dicho con otras palabras, rezamos muy poco y por eso la cosecha es floja. El mundo contemporáneo no le pide a Dios que haga el milagro, que mueva los corazones.
No es por nuestra fuerza, por nuestros planes pastorales, por nuestros estudios y reflexiones de escritorio que vamos nosotros a lograr la pesca milagrosa. Domingo, siembras mucho y riegas poco. A veces, ¿cuántas veces nos sentimos frustrados? Porque hemos trabajado, hemos realizado misiones, visiteos, y no vemos los frutos de aquel trabajo. El Señor oculta a veces a nuestros ojos los frutos por dos razones: para que nuestra fe sea más pura y para mantenernos siempre en la virtud de la humildad. Que con estas enseñanzas de este domingo nosotros rememos mar adentro. No tengamos miedo, porque si estamos en esta barca correcta, la barca de Simón Pedro, aunque vengan las tormentas y las duras pruebas, aunque parezca que la barca se va a hundir, esto no va a perecer, porque esto es obra de Dios. Y aún en medio de las amenazas, de las incomprensiones, de las persecuciones, que no precisamente vienen siempre de fuera, sino de dentro, que son las que más duelen y las que más hieren, permanezcamos, como dice Teresa de Jesús, fieles hijos de la Iglesia. Que como un Francisco de Asís, como una Teresa de Ávila, y como todos estos grandes santos que no les fue fácil permanecer fieles en medio de esta nave y de esta embarcación del catolicismo, porque los ataques mortíferos a ellos venían incluso a veces de sus mismos superiores, permanecieron fieles y murieron con las botas puestas, creyendo en Jesucristo, confiando en Jesucristo y amando a su Señor Jesucristo. Amén.